Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios, del Señor, por este medio, por mi perfil de Facebook, Ilvanivicia, y por mi canal de YouTube, en el Con de Dios, cada vez para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿ok? Bueno, muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da, y les pido a Él que me ayude para que todo lo que yo haga, para que todo lo que yo hable, para que todo lo que yo proclame en esta hora sea acorde a su voluntad y para gloria y alabanza de su santo nombre. Que su Espíritu Santo llene mi boca yo hablando, que su Espíritu Santo me dé lo suyo y me lo haga saber, para que Él también glorifique al Padre y al Hijo que lo enviaron, a mí, y bueno, y todo sea para gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a finalizar hoy, si Dios quiere y me lo permite, para gloria de su santo nombre, capítulo 9. Vamos a estar en Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículos de 32 a 43. Por cuestión de la hora, como ya muy tarde, hermano, se me hizo muy tarde hoy, pero bueno, gloria a Dios. No voy a hacer un resumen de lo que dije el video pasado. Si quieren ver el video pasado, por mi perfil de Facebook, Ilvaniviches, y por mi canal de YouTube, en el Con de Dios, pueden encontrar todos mis videos anteriores a este, amén. Entonces, bueno, no voy a hacer un resumen, solamente voy a decir que bueno, que gracias a la voluntad de Dios, el apóstol Pablo o Saulo se convirtió al cristianismo, y lejos de perseguirlo y contrario a lo que hacía antes, ahora predicaba a Cristo y mucha gente le creía, y la iglesia era edificada por el poder del Espíritu Santo. O sea, el hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra. El plan de Saulo era asolar y azotar la iglesia y matar a los creyentes. El plan de Dios era que por medio de Pablo, por medio de la predicación de su evangelio que iba a salir de la boca de Pablo, muchos se convirtieran a él, y así la iglesia fue edificada en el temor de Dios y fortalecida por el Espíritu Santo. Ven, entonces, bueno, lo que estaba haciendo el hombre, lo que estaban haciendo los hijos del diablo, es decir, los religiosos de la época, ¿verdad?, para hacer menguar a los creyentes, para hacerlos desistir de su labor de predicar a Cristo, para hacerlos desistir de que siguieran enseñando en el nombre de Cristo. Lo que hizo fue que la iglesia se multiplicara. Lo que hizo fue que la iglesia fuera creciendo, que la iglesia fuera edificada, porque si la obra es del Señor, escuchen, si la obra la levanta el Señor, Dios de Israel, Dios de los ejércitos celestiales, no va a haber fuerza humana, ni fuerza demoníaca, ni fuerza de donde venga que pueda acabar con esa obra. Amén. Si la obra la edifica el Señor de los ejércitos, debe decirle que permanece para siempre. Por eso mi Señor Jesús, cuando habló sobre su iglesia, dijo: mientras ella permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. Entonces tenemos que tener eso claro. ¿Por qué los intentos de los religiosos? ¿Por qué el intento de Saulo fue en parte y no sirvió de nada? Porque están peleando contra Dios, y contra Dios no hay nadie que gane. Contra el Dios de Israel no hay nadie que venza. Entonces, si el Dios de Israel, si el Dios y Padre de mi Señor Jesús quiere hacer algo, Él lo hace y punto. No hay ser humano que lo detenga, no hay fuerza en la tierra o en el cielo que lo pare. Y los judíos de la época, los religiosos de la época, que creían que mandando a Saulo a matar a los cristianos, a meterlos presos, iban a acabar con el cristianismo. Pero todo lo contrario, a causa de Saulo, que después lo conocemos como Pablo,
El cristianismo creció en Damasco. El cristianismo creció en muchas partes por causa de Pablo. Y primariamente por causa de Dios nosotros tenemos este bendito libro que llamamos la Biblia, el cual la mitad del Nuevo Testamento o más es escrita por el apóstol Pablo. Entonces, aunque el hombre tenga planes maquiavélicos para acabar con la iglesia, aunque el mismo diablo quiera acabar con la iglesia, no va a poder, porque mientras la iglesia del Señor permanezca en pie, la puerta del Hades no prevalecerán. Los fariseos creían que iban a acabar con Cristo. Bien se lo dijo a ellos Gamaliel: tengan cuidado que le van a hacer a sus hombres, porque si lo que ellos hacen es producto de la mente humana, es producto de los hombres, bueno, eso va a desaparecer, Pero si lo que ellos hacen es se origina en Dios, es la voluntad de Dios, déjeme decirle que eso no va a desaparecer, que eso va a continuar en el tiempo, porque lo que hace Dios permanece para siempre. Ahora la iglesia cristiana somos millones y millones y millones de cristianos alrededor de todo el mundo, y no precisamente porque nos ha sido fácil, no precisamente porque el enemigo de nuestras almas no ha seguido obrando en nuestra contra, no, es por el Dios que nos llamó, es por el Dios que nos estableció en Cristo Jesús, es para gloria de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque somos la iglesia del Dios viviente, y el Dios viviente nos sustenta, nos fortalece, nos esfuerza para que podamos seguir perseverando en este mundo caído, perseverando en este mundo que no hace la voluntad de Dios, perseverando en este mundo que está bajo control del enemigo de nuestras almas. Pero aún así, como somos iglesia de Cristo, aunque estemos en completa desventaja, aunque parezca que las tinieblas tienen ventaja, nosotros saldremos más que vencedores, porque somos la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Hijo de Dios, la iglesia que Dios compró al precio de la gloriosa sangre de su Hijo amado, y por eso permaneceremos en pie hasta el fin. Amén, gloria a Dios. Bueno, dije que iba a ser un breve resumen, pero siempre me extiendo. Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces vamos a leer, como les dije, Hechos 9 del 22 al 43, ¿ok? Vamos a leerlo e interpretarlo primero del 32 al 35 y luego el resto. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, viniendo visitando a todos, déjenme ver un momento, hermano, a ver si que tenga volumen. Ok, no está bien. Entonces Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense bien lo glorioso, lo maravilloso y lo hermoso que es nuestro Dios. Vamos a leer nuevamente versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Okay. Pedro estaba haciendo visitas por diferentes partes, ¿verdad? Y llegó a donde estaban los santos de Lida, ¿verdad? Y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Fíjense bien. En Lida había
que se llama Eneas, que hacía 8 años que estaba paralítico. Fíjense cuál es el propósito de los milagros, como yo siempre se lo recalco. Un milagro no es simplemente una sanidad temporal. Un milagro, si solamente recibimos la sanidad temporal, les digo algo, ese milagro va a ser temporal. Escuchen bien. Si una persona recibe una sanidad temporal, por ejemplo, yo soy discapacitado, pero supongamos que yo no creo en Cristo. Y el Señor y Dios, por su gracia y su misericordia, me pone a caminar bien. O sea, me quita la discapacidad, supongamos. Si yo, a través de este milagro, no llego a conocer a Cristo y no llego a glorificar a Dios y no llego a arrepentirme de mis pecados, ese milagro, aunque fue bueno para mí, aunque fue una bendición para mí, de cierto les digo, hermano, que va a ser un milagro temporal, que va a ser un milagro pasajero, porque tarde o temprano yo me voy a morir, me voy a enfermar de algo, me va a pasar un carro por encima, me va a pasar, no sé, me va a caer un meteorito de la cabeza, lo que me tenga que pasar. X. Pero lo que sí sé es que si el milagro que yo recibo no me lleva a reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, no me lleva a arrepentirme de mi pecado, no me lleva a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, ese milagro no significa mucho más que una sanación temporal que tarde o temprano voy a perder. Entonces, tengamos siempre presente esto: si el milagro viene de Dios, si el milagro es producto del poder de Dios, si el milagro es producto del Espíritu Santo, si el milagro se hace a través del nombre de Jesús, o ese poder se canaliza a través del nombre de Jesús, el milagro tiene que tener una de estas dos características: dar a conocer a Jesús para que crean en Él, o glorificar a Dios. Si el milagro no cumple ninguna de estas dos características o ninguno de estos dos requisitos, podemos decirle o llamarle, posiblemente no vengan ni siquiera de Dios. Mucho cuidado con esto. Si un milagro ustedes ven en la televisión X, en un canal X, ustedes ven el milagro, no, un paralítico caminó, o no, que a alguien le creció el pie, y ustedes ven que en ese milagro la persona no cree en Cristo, o la persona no glorifica a Dios por ese milagro, tengan cuidado con ese milagro. Si ustedes ven que el supuesto pastor o apóstol que supuestamente hace ese milagro, se da la gloria a él y dice que es por su poder, y dice que Dios le dio una super unción para hacer ese milagro, cuidado, hermanos y amigos, porque los pueden querer engañar con falsas señales y falsos prodigios milagrosos. De esto hay en la Biblia por montón. Acabamos de leer el pasaje del mago, de Simón el mago, que engañaba a la gente con su artilugio. Y bueno, más adelante en el Apocalipsis sabemos que el anticristo va a poder hacer milagros para engañar a las naciones. Así que bueno, tenemos que tener muy claro esto. El propósito de los milagros nunca va a ser una sanidad corporal temporal. No y no. El propósito de los milagros es que nosotros conozcamos más a nuestro Dios.
El propósito de los milagros es que nosotros conozcamos a su Hijo amado, para que conociéndolo tengamos vida eterna, como dice Juan 20:31, para que creyendo que Él es el Hijo de Dios viviente, tengamos vida eterna. Ese es el propósito de los milagros. Si un milagro a mí me lleva a tener más fe en Cristo Jesús, me lleva a conocer más a Dios por sus atributos divinos, entonces el milagro en mí fue de verdadera bendición. Si yo, por otra parte, recibo el milagro, pero ni siquiera le doy gracias a Dios, ni lo glorifico, como hicieron 9 de los 10 leprosos, que solo uno se devolvió, entonces el milagro para mí no significó nada, salvo una sanación física temporal. Amén. Cuidado con eso porque es muy importante. Aquí vemos como Pedro estaba visitando diferentes lugares, visitó fue a la ciudad de Lida, y ahí en esa ciudad había un hombre llamado Eneas. Este Eneas llevaba 8 años en cama porque era paralítico, ¿ok? El muchacho llevaba 8 años en cama. Posiblemente, no lo dice la escritura, posiblemente el muchacho tuvo un accidente, se cayó de algún caballo, se golpeó con algo en la cadera, posiblemente fue una discapacidad adquirida por un tipo de accidente X, porque no dice que era paralítico de nacimiento, porque cuando es paralítico de nacimiento la Biblia lo especifica. Pero aquí no dice que el hombre Eneas tenía 8 años en cama, 8 años paralítico. Tal vez, como les digo yo, ocurrió algún accidente, se cayó de alguna parte, se pegó un golpe fuerte en la cadera, qué sé yo, y quedó en ese estado. ¿Okay? Pero ya tenía 8 años padeciendo parálisis en sus partes motores, pues en su parte inferior. ¿Me? Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo se sana, levántate ya tu cama. Y enseguida se levantó. Fíjense bien. Eneas, Jesucristo se sana. Levántate ya tu cama. Y enseguida se levantó. Fíjense bien que Pedro hace milagro en el nombre de Jesús. Pedro le dice a Eneas: Jesucristo se sana. El poder que emana de mí, el poder que emana en mí es como si Pedro dijera: el poder que emana de mí no es mío. Yo te sano con el poder de Jesús. Te está sanando a través de mí. Amén. Fíjense que no le preguntó a Eneas ni siquiera si él tenía fe en Jesús. Aunque bueno, en el primer versículo dice que Pedro estaba visitando a todos. Me imagino que eran todos los creyentes. Y bueno, entre eso estaba Eneas. Aunque Pedro por eso tal vez Pedro no le preguntó a él si creía en Cristo, porque era un creyente y Pedro estaba visitando a los creyentes de ese lugar, de esa zona. Entonces vemos como Pedro, en el nombre de Jesús, Pedro le está diciendo a Eneas, es como si Pedro le dijera a Eneas: yo no soy el que te voy a curar, Jesús te da la sanidad, Jesús es el que te restaura. No me mires a mí, no soy yo el que está haciendo la obra, es Jesús de Nazaret, el que tú crees, el que tú le crees, el que te restaura, el que te sana. Amén. Porque fíjense que dice, y Pedro dijo: Jesucristo se sana. Fíjense bien.
Eneas, yo no soy el que te sano. Eneas, yo no tengo el poder para sanarte. Eneas, no me mires a mí, no mires al hombre. Yo no soy el que te sana. Jesucristo es el que está obrando con su poder a través de mí. Este siervo inútil que era Pedro, para sanarte. Recibe la sanidad. Levántate en el nombre de Jesús y haz tu cama. Y enseguida él se levantó. Ahora esto no hace ver cosas de Eneas. Eneas tenía que creer en Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eneas creía verdaderamente en Cristo. Eneas tenía fe. Y vamos a ver que el milagro de Eneas se hizo, o lo hizo Pedro, o lo hizo Cristo, mejor dicho, por medio de Pedro, para llegar a un fin mayor, para llegar a un mayor propósito que solamente la sanidad de Eneas. Vamos a ver por qué Cristo sanó a Eneas. Claro, obviamente Eneas creyó, Eneas iba a creer, Eneas creía tal vez ya en Cristo y por eso recibió la sanidad. Pero hay algo más allá de la sanidad de Eneas que Pedro no sabía, que Eneas no sabía, pero que Dios sí sabía. Recuerde que nuestra visión, que nosotros vemos hasta lo que tenemos enfrente, pero Dios ve todo el panorama. Dios ve todo el panorama. ¿Recuerdan cuando mi Señor Jesús dijo que no era necesario pasar por Samaria? Y se encontró a la samaritana no por casualidad, sino porque Dios había predestinado ese encuentro. Y a través de ella se creyeron muchos samaritanos. Amén. ¿Recuerdan cuando, ya lo vimos hace poco, por la persecución a la iglesia naciente en Jerusalén, ellos fueron repartidos y ellos fueron dispersos porque tuvieron que huir y bueno, y Felipe terminó en Samaria y muchos creyeron en Felipe por la predicación del evangelio que salía de su boca. Eso no fue casualidad, eso fue para que se cumpliera lo que Cristo dijo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdan eso? Bueno, algo así está pasando aquí. Que Pedro encontrara a Eneas en ese estado y que Eneas recibiera la sanidad de parte del Señor Jesús no era mera casualidad. Era que el Señor quería, se había propuesto desde antes de la fundación del mundo sanar a Eneas, porque a través de él muchos más iban a ser salvos, a través de su testimonio muchos más iban a creer. Por eso yo les digo que un milagro, no solamente cuando el milagro viene de Dios, el milagro viene con un propósito. Y el propósito de Dios nunca va a ser darle a la persona una sanidad temporal, una sanidad que va a perder, una sanidad que tarde o temprano él va a dejar de tener porque o se va a volver viejo o se va a enfermar. El propósito de Dios siempre va a ser que por medio de ese milagro que Él está haciendo, una persona, mucho más lleguen a Cristo, mucho más le conozcan a Él, mucho más tengan fe en Él, mucho más le conozcan a Él. Ese es el propósito de los milagros. Y aquí vamos a ver que el propósito de sanar a Eneas, por supuesto, Pedro no sabía que a través de ese milagro que él está haciendo a Eneas, a ese hombre que era paralítico, muchos más iban a creer en Jesús. Pero Dios sí sabía. Recordemos que Dios ve el panorama completo. Dios sabe lo que va a pasar y Dios sabía que era necesario que Pedro llegara a esa ciudad, a Lida, sanara a ese enfermo Eneas, para que por medio de él muchos se volvieran a Cristo. Y ese es el objetivo. O sea,
Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los milagros chimbos que uno ve por ahí. Si ese milagro que usted presencia no le lleva a adorar a Dios, no le lleva a tener más fe en Dios, no le lleva a conocer más a Dios, no le lleva a los pies de Cristo para arrepentimiento y fe, y para que les ha dado por medio de la fe que es en Cristo Jesús el don de la vida eterna, ese milagro puede que no venga de Dios. Amén. Dios no hace nada sin un propósito. Escuchen esto. Dios no hace nada sin un propósito. Dios todo lo que hace tiene un porqué y un para qué. Y aunque nosotros no lo entendamos al principio, siempre es así. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ver qué pasó después de ese milagro, que Jesucristo, porque Pedro le dijo, Jesucristo te sana. Eneas, no me mires a mí, no me veas a mí. No pongas tu confianza en mí, Eneas. Jesucristo es el que te sana. Amén. Es necesario que los hombres me huevos para que Cristo crezca en nosotros. Entonces, bueno, Pedro tenía claro que Eneas tenía que tener fe en Cristo, no en él. Que él como tal, que Pedro como tal era un instrumento del Señor Jesús, y que él no estaba haciendo eso por poder propio, sino por poder que le había sido dado del cielo por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocasionó el milagro de Eneas. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron ok, perdón hermano, me confundí. Y le dijo, versículo 35, le vieron todos los habitantes de Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense bien, a causa del milagro que el Señor Jesucristo le hizo a Eneas, muchos se convirtieron a Cristo, gloria a Dios. Muchos en Lida y en otras ciudades, y en Sarón, que conocían a Eneas, que sabían que ya tenía 8 años en ese estado, ¿verdad? 8 años con esa discapacidad. Muchos que lo vieron, muchos que escucharon su testimonio, muchos que Eneas le dijo, no, Pedro vino a mi casa y me dijo, Eneas, Jesús te sana, levántate y haz tu cama. Eneas seguro que le contó eso perdón hermano, me asusté un poco porque se sonó la puerta. Bueno, estamos en vivo y directo. Seguro que Eneas le contó su testimonio a muchos de la ciudad de Lidia. A todos los que veía por ahí seguro que le contaba. Y a lo mejor le preguntaban, porque como yo les digo, a lo mejor muchos lo conocían y sabían estado que se contaba desde hace ya mucho tiempo, y muchos lo veían caminar. Me imagino que muchos lo veían caminar normal y le preguntarían, Eneas, ¿qué pasó? ¿Cómo que vos estás caminando como si nunca hubiera estado discapacitado? ¿Qué te pasó? Yo me imagino que Eneas le diría, no, Pedro, un apóstol de Jesucristo, vino a mi casa y me dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y en ese mismo momento yo me levanté y ahora estoy caminando normal. Gloria a Dios. Amén. Yo me imagino que Eneas contó su testimonio a todo el mundo que se lo preguntaba, porque obviamente era algo impactante ver a una persona que tenía tanto tiempo en cama, que ellos sabían que no se podía mover, que estaba en esa condición. Era impactante para ellos verlo caminar de forma tan natural y tan perfecta.
Entonces yo me imagino que todo el mundo que veía a Eneas caminar tan perfectamente le preguntaba, mira Irene, ¿cómo fue que vos te sanaste si hasta hace unos días, un día que yo te visité por ejemplo, no sé, o un día que yo pregunté por vos, todavía estabas tirado en la cama? Ah no, Pedro, el apóstol de Jesucristo, me dijo, Jesucristo te sana, levántate de tu cama. Levántate ya de tu cama. Y en ese momento me levanté. Gloria a Dios, alabados a Dios, ¿verdad? Entonces para eso son los milagros, hermanos, para llevarnos a la fe que es en Cristo Jesús. Luego de ese milagro, dice la Escritura, versículo 35 del capítulo 9, que muchos otros que estaban en Lidia y en Sarón creyeron y se convirtieron en Jesucristo. Claro, hermano, porque esos son, para eso es que Dios hace los milagros, hermano. Dios no hace los milagros simplemente para darle a alguien una sanidad temporal, que como le he dicho yo anteriormente, la sanidad del cuerpo tarde o temprano la vamos a perder. Supóngase que Dios me sana a mí de mi discapacidad, pero yo voy a seguir envejeciendo y voy a morir igual. Pero cuando uno cree en Cristo, Dios le da vida eterna a uno, y esa vida eterna que comienza de este lado de la eternidad va a seguir hasta el otro lado de la eternidad, y esa sí nadie nos la puede quitar porque nos da a Dios, y Dios nos fortalece para que la tengamos hasta el final. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, hermanos. Para esto, por esto es que era tan importante que los apóstoles acompañaran el nombre de Jesús, acompañaran la predicación del evangelio con señales. ¿Se fijan? Porque muchos creían era después de ver las señales. Amén. Claro, nosotros tenemos que dar por fe y no por vista. Más bienaventurado es que cree sin ver, como le dice nuestro Señor Jesús al apóstol Tomás. Pero ciertamente en el inicio de la iglesia, en lo que se conoce como la iglesia primitiva, los milagros fueron fundamentales para que cada vez más personas se fueran añadiendo a la iglesia de Dios viviente, para que cada vez más personas fueran creyendo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, gloria a Dios por los milagros, porque los milagros, cuando vienen de Dios, glorifican al Dios que los hace. Cuando los milagros vienen de Jesús, llevan al hombre a la vida eterna, no lo dejan igual. Ese hombre, Eneas, no solamente recibió una sanidad temporal, recibió la vida eterna porque creyó en Jesucristo. Y muchos, por el testimonio que él dio, seguramente a todas las personas que lo veían caminar normalmente como si nunca hubiera tenido nada, también creyeron. No solamente en Lida, a donde ellos estaban, sino también en Sarón. Seguro que era una ciudad vecina, a lo mejor, que estaba cerca de allí. Y hasta allí llegó el milagro que Jesucristo le hizo a Eneas. Y muchos se convirtieron. Gloria a Dios, porque ese es el propósito. No curar a unos pocos, sino salvar a muchos. El propósito de Dios no es curar a unos cuantos, no es curar a unos miles. No, el propósito de Dios es salvar a millares, es salvar a miles, a centenares, de la ira de Dios y del infierno que merecen su pecado. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver ahora, hermanos, la otra parte del versículo. Vamos a leer ahora del versículo 36 al versículo 43. Perdón. Había entonces en Jope una discípula llamada
Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Como Lidia estaba cerca de Job, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos y luego llegó. Le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Bueno, aquí básicamente tenemos otro milagro del Señor Jesucristo que al igual que el anterior va a detonar, y el propósito de este milagro no es solamente lo que vamos a ver a continuación, sino que el milagro siempre tiene un propósito más allá, más profundo, si en verdad viene de parte de Dios. Amén. Okay. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Había en Joppe una ciudad que estaba cerca de Lida, donde estaba Pedro, ¿verdad? Donde había sanado al paralítico, que por ese milagro tan glorioso muchos en Lida y en Sarón creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Muchos se convirtieron a Jesucristo, dice la escritura. Había en Joppe, una ciudad cercana a donde estaba Pedro, una discípula de Cristo, de Jesús, llamada Tabita, ¿verdad? Llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna. Es decir, esta Tabita o Dorcas era una discípula del Señor, que no solamente era una oidora olvidadiza, sino que demostraba su fe con sus obras. Servía a los santos, servía a los pobres, y demostraba que su fe no era muerta, demostraba su fe en Cristo y su amor por Cristo, ayudando a los demás. Era una discípula de Jesús que vivía en Joppe, ciudad que estaba cerca de donde estaba Pedro, cerca de Lidia, la cual era muy conocida por su vida piadosa, por su vida entregada a ayudar a los demás, por su santa y piadosa manera de vivir. Era una discípula de Cristo conocida en
en Job, por las obras que hacía de caridad hacia las viudas, seguramente ayudaba a los huérfanos y a los necesitados. Amén. Entonces era una discípula de Jesús que no solamente que glorificaba a Jesús y a Dios por medio de su comportamiento, por medio de su testimonio piadoso, por medio de su dadivosidad. No sé si es una palabra, pero ya la di. Era una sierva del Señor que se encontraba en esa ciudad llamada Tabita, que bueno, era una sierva muy piadosa que hacía lo que tenemos que hacer hoy en día todos los cristianos, ayudarnos los unos por los otros, preocuparnos por los demás y bueno, hacer buenas obras en Cristo Jesús. Y esto lo hacía esta sierva llamada Tabita, que estaba en la ciudad de Jope, cerca de la ciudad de Lidia, donde estaba Pedro. Amén. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de la baja la pusieron en una sala, ¿ok? Bueno, aquí podemos decir mucho. Aquí sí cabe el dicho, ay, pero si era tan buena, ¿por qué se murió? Y eso es lo que uno a veces no entiende. Como personas santas, como personas que viven piadosamente, ¿verdad? Mueren de pronto. Mueren de pronto. Y personas malas que hacen el mal y que disfrutan haciendo el mal, viven. Bueno, los que conocían a Dorcas o a Tabita podían preguntarle eso a Dios: Señor, ¿por qué te la llevaste si era tan buena? Era tan dadivosa, te servía, creía en Cristo, ¿por qué? Pero en esta ocasión sí vamos a conocer el por qué Dios se llevó a una persona con una vida tan piadosa y tan ejemplar como la de Tabita o la de Dorcas. Muchas veces que pasa esto, que se nos muere alguien, algún ser querido, algún hermano en Cristo, que verdaderamente está santificado, que verdaderamente cree en el Señor Jesús, que verdaderamente hace la obra como Dorcas, no entendemos por qué. Y bueno, a lo mejor en esta vida no lo vamos a entender nunca. Cuando estemos allá delante del Señor, que se nos abran completamente los ojos, entenderemos todas las cosas. Pero aquí no estamos llamados a entenderlo todo y ni a saberlo todo, porque el único que lo entiende todo y lo conoce todo es nuestro Dios. Así que bueno. Pero en esta ocasión sí vamos a saber el propósito que había detrás de la muerte de Tabita, o también llamada Dorcas. Amén. Ok, ella murió de una enfermedad. De repente le dio una enfermedad. Ustedes saben que en aquel tiempo no había tampoco tecnología, no había mucha ciencia. A lo mejor le dio, qué sé yo, una viruela, algo muy fuerte que para ese tiempo no tenía cura, y ella murió. Y fíjense la vida que llevaba. Llevaba una vida piadosa. Era una creyente en el Señor Jesús que daba limosna y obraba piadosamente. Y este tipo de personas, a veces cuando se mueren, de repente como Dorcas, ¿verdad? Decimos, ¿y por qué a ella, Señor? ¿Por qué te la llevaste a ella si ella estaba haciendo tu obra? Si ella era tan buena, ayudaba a la viuda, a los pobres, a los huérfanos, y hacía tu obra. Bueno, muchas veces no vamos a tener esa respuesta, porque hay cosas que solamente a Dios le compete saber. Hay cosas
que Dios se guarda para sí mismo. Pero en esta ocasión particular sí vamos a saber por qué propósito tenía la muerte de Dorcas. Amén. Ok, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Fíjense bien, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos que tenía mi Señor Jesús en Jope habían escuchado que Pedro estaba en la ciudad. A lo mejor habían escuchado que Pedro estaba en la ciudad por el milagro que Pedro le hizo a Eneas. Recuerdan que Pedro, que acabamos de ver que Pedro sanó al paralítico que tenía 8 años en estado. A lo mejor oyeron los rumores que Pedro estaba ahí por ese milagro. A lo mejor ese milagro llegó hasta Lidia, posiblemente, ya que eran ciudades que estaban cercanas. Posiblemente por esa razón los discípulos de Jope sabían que Pedro estaba en la ciudad y le dicen a Pedro, mandan a llamar a Pedro con una persona y le dicen, y le envían y le mandan este mensaje: no tardes en venir. Fíjense bien. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir. Fíjense. Como los discípulos habían escuchado que Pedro estaba en Lidia y quedaba cerca, ellos enviaron a 2 hombres para darle un mensaje a Pedro: Pedro, no tardes en venir. Tal vez ellos se dan cuenta, como les digo, de que Pedro está en la ciudad a causa del milagro que Pedro le hizo a Eneas, que recorrió no solamente Lida, sino Salmón también. Salmón, ya va, ¿cómo se llamaba la ciudad, hermano? Sarón. A lo mejor también llegó a Lidia la voz de que Pedro había sanado a un paralítico. A lo mejor lo importante es que los discípulos que estaban en Jope sabían por X o Y causa, puede ser por la que yo digo, puede ser que no, pero bueno. Lo importante es que sabían que Pedro estaba ahí y lo mandan a llamar con 2 hombres y le dicen que no tardara en venir a Jope. Amén. Amén. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, mostrando la túnica y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Ok? Cuando Pedro llegó, se encontró con la escena de la muerte de Dorcas, a la gente llorando. Déjenme volver a leer, no vaya a ser que me haya saltado una parte. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó llevaron a la sala, y cuando llegó le llevaron a la sala, ¿ok? Le llevaron a la sala, donde se le rodearon todas las viudas llorando y mostrando la túnica y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella, ¿ok? Sí. Pedro llega se me fue la ciudad. Pedro llega a Jope y se cuenta con la escena de la muerte de Dorcas. Él llega a la casa y las mujeres lo llevan al lugar donde estaba puesta Dorcas, y las mujeres llorando alrededor de él le muestran los vestidos que hacía Dorcas cuando ella aún estaba entre ellos. Amén. Amén. Entonces, cuando sacando todo, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose
al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Fíjense bien. Volvemos a leer. Amén. Entonces, sacando todo, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Gloria a Dios. Pedro sacó a todos los que estaban en ese lugar llorando por la difunta Tabita, ¿verdad? Por la difunta Dorcas. Y se volvió estaba orando, y orando por ella se volvió al cuerpo, es decir, miró al cuerpo de Tabita y le dijo: Tabita, levántate. Amén. Fíjense bien. Y oró volviéndose al cuerpo y dijo: Tabita, levántate. Tal vez, aquí no dice corazón dijo, pero tal vez dijo: en el nombre de Jesús, Tabita, te digo que te levantes. Tal vez le oró a mi Señor Jesús y en ese nombre le dijo a Tabita: Tabita, te ordeno en el nombre de Jesús que te levantes. Amén. Tal vez hizo así, tal vez le oró a Dios antes de hacer el milagro y en el nombre de Jesús le dijo: Tabita, levántate. Y en ese momento Tabita, mirándole, se incorporó. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Entonces vamos a ver el versículo final, que bueno, es el más importante. Mentira, 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Entonces Pedro la levantó y llamando a los santos, tal vez a los discípulos que lo habían llamado a buscar a él y a otros que estaban en Job, se la mostró, y a la viuda que estaban llorando por ella también se la mostró. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Dios de Israel. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque yo me imagino que a Pedro le preguntaron: ay, no, yo oré en el nombre de Jesús, yo lo oré al Padre en el nombre de Jesús, y luego le dije: Dorcas, levántate. Y ya se incorporó. En el nombre de Jesús yo le oré al Padre para que me diera poder para hacer el milagro, y el milagro fue hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ese milagro, fíjense bien, esto fue notorio en toda Job, y muchos creyeron en el Señor Jesús. Fíjense, ¿se fijan cuál es el propósito del milagro? ¿Se fijan por qué Dios permitió que Dorcas se enfermara, siendo una mujer tan piadosa, siendo una mujer tan buena, que hacía la voluntad de Dios y daba limosna? Amén. Porque ese era el propósito de Dios. Tal vez los santos que estaban en Job estaban sorprendidos. ¿Cómo puede ser que una mujer tan buena como Dorcas, que una sierva del Señor Jesucristo tan valiente, tan esforzada, que en verdad vive el Evangelio, vive la palabra, cómo puede ser que esta mujer se parta con el Señor? A la gente sí le tomaría por sorpresa la muerte de Dorcas, porque dice la Escritura que de repente Dorcas se enfermó y se murió. Fue una muerte repentina y rápida, pero no fue una muerte que escapara de las manos de Dios, de la voluntad de Dios. Y por algo la voluntad de Dios también estaba haciendo o hizo que Pedro se encontrara en Lida, dándole la sanidad a ese paralítico. Gloria a Dios. Entonces todo
todo este panorama, todos estos acontecimientos pasaron precisamente para que Dorcas muriera. Dios lo tenía todo, digamos así, como el Chapulín Colorado dice, fríamente calculado. Dios no hace nada sin ningún propósito. Por eso te digo, la muerte de Dorcas pudo coger desprevenido a los santos de Jope, los que llamaron a Pedro. Pero era parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para demostrar su poder en medio de su pueblo, para demostrar el poder del nombre de Jesús. Porque seguramente, aunque la Biblia no lo diga, cuando Pedro oró, le pidió al Padre en el nombre de Jesús que le diera poder para traer a Dorcas, que levantara a Dorcas. Y cuando Pedro le dijo la palabra al cuerpo de Dorcas despertó. Amén. De la misma forma como cuando Jesús oró al Padre para resucitar a Lázaro, de esa misma forma me imagino, me imagino porque la Biblia no lo dice, pero de esa misma forma yo me imagino que Pedro le oró al Señor Jesús por poder para resucitar a Dorcas, y él en ese nombre le levantó. Pero esto ¿con qué propósito? Dorcas ya era creyente, Dorcas ya creía en Cristo. Por eso el milagro también se efectuó, porque ella tenía fe en Cristo. Era una creyente, dice la Escritura que era una discípula. ¿Ven? Pero ¿cuál era el propósito mayor del milagro? El propósito mayor del milagro lo encontramos el propósito mayor del milagro lo encontramos en el versículo 42. Fíjense lo que dice. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios. Ese es el propósito del milagro. El mayor propósito del milagro, mostrar el poder de Dios reviviendo a su sierva, pero también más allá de eso, que muchos otros que llegan en Cristo, amén, en el Señor, que muchos otros se añadieran a la iglesia de Cristo, se convirtieran al Señor. Ese era el propósito mayor de la muerte de Dorcas. Amén. Entonces por eso Dios a veces permite las cosas. Nosotros no todas las veces vamos a saber por qué Dios permite las cosas, pero en esta ocasión podemos decir confiadamente, sin miedo a equivocarnos, que Dios permitió la muerte de Dorcas para que Pedro, con el nombre de Jesucristo, la resucitara. Y mediante esa resurrección, muchos en el Jope creyeran. Entonces ya estamos hablando de que hay creyentes en Jerusalén, en Samaria, en Damasco, en Lidia, en Sarón y en Jope. Ya se ha esparcido el Evangelio por todas esas regiones, hermano. Gloria a Dios. Se fijan como nuestro Dios está al control. Y eso nos tiene que dar mucho alivio a nosotros, porque aunque parezca que la cosa va mal en nuestras vidas, aunque parezca que el enemigo de nuestras almas tiene el mundo bajo su control y dominio, aunque parezca que el mundo va mal en peor, y aunque todo eso sea cierto, Dios sigue al control, Dios sigue en su trono y Dios hará su voluntad. Amén. Podemos ver aquí que lejos de la iglesia menguar por la persecución, lejos de los apóstoles desistir de la predicación de su evangelio, del evangelio de Cristo, ahora vemos como el evangelio se va expandiendo por todas esas regiones sin que haya nada ni nadie que lo pueda parar o frenar. La iglesia en ese tiempo iba para adelante.
como en este tiempo, también va para adelante a pesar de las maquinaciones del diablo. A pesar de las maquinaciones del mundo, la iglesia va para adelante, hermano. La iglesia no la para nadie. A la iglesia no la tumba nadie, porque nuestra meta es Cristo Jesús. Y Él es el que nos sostiene, y Él es el que nos mantiene, y Él es el que sustenta a su amada iglesia. Amén. La sustenta, la sostiene y la fortalece. Y así va a ser hasta que Él venga. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque lejos de ver que el hombre gana, que el diablo gana, estamos viendo aquí como todo obra para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien, hermano. Podemos ver eso en la muerte de esta mujer, de Tabita. Una mujer temerosa de Dios, que obraba conforme a la voluntad de Dios, que era dadivosa. Murió, pero esa muerte le obró para bien. Amén. Y obró no solamente para bien de ella, sino para bien de muchos otros que en Job creyeron en Cristo y se convirtieron al Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces es muy importante, hermanos, porque tenemos que tener claro que nuestro Dios no es un Dios que deja las cosas al azar. No es un Dios que hace algo o hace a alguien y lo hace y deja así. No, bueno, vamos a ver si pasa. Bueno, yo voy a hacer esto, pero yo voy a ver, voy a dar eso a la suerte. No. Nuestro Dios es el Dios que decreta lo que va a pasar y es el Dios que tiene el poder para lograr que eso que Él decretó se lleve a cabo tal cual Él lo decretó. Dios no deja nada al azar y eso es parte de un atributo divino que a muchos no les gusta, pero sigue siendo un atributo de Dios y será un atributo de Dios eternamente, porque Dios es inmutable, Dios es soberano, hermano. Y lo que Dios estableció, ya lo estableció y así Él lo va a hacer. Duela al diablo, el diablo patee, el diablo llora, el diablo gima, el diablo pane malignidades para obstruir ese propósito de Dios. Los propósitos de Dios son indetenibles. Amén y amén. Como vemos, el propósito de Dios con la muerte de Dorcas era que muchos en Job creyeran en el Evangelio de Cristo, creyeran en el nombre de Jesús por medio de la resurrección de Dorcas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, y ya para finalizar, y aconteció que se quedó muchos días en casa de un cierto Simón Curtidor. ¿Ok? Pedro se quedó varios días en casa de un hombre llamado Simón, como él, que ustedes saben que Pedro se llama Simón, que era curtidor, amén, que tenía este oficio, amén. Bueno, hermano, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios.